¿Por qué creemos lo que creemos? Imagina que estamos en un laberinto oscuro, donde las sombras se mueven a nuestro alrededor y la salida parece estar cada vez más lejos. Este laberinto, complicado y desconcertante, es una metáfora de la lucha interna que todos enfrentamos al tratar de entender el concepto del mal en nuestras vidas. Desde que somos pequeños, la sociedad y la religión nos enseñan una serie de creencias sobre lo que es el mal, ese monstruo al que debemos temer y evitar. Pero, ¿realmente existe el mal o es solo un mito creado por nosotros mismos para dar sentido al caos de la vida cotidiana? La figura de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una pionera en el estudio del duelo y la muerte, nos invita a cuestionar estos conceptos. A lo largo de su carrera, Elizabeth desafió las creencias tradicionales al mostrar que el mal no es simplemente un acto de maldad, sino algo mucho más profundo y complejo, arraigado en nuestra experiencia humana. Ella nos decía que el mal reside en nuestro interior, en nuestras emociones reprimidas, en el dolor que no hemos tratado de sanar y en las experiencias que evitamos enfrentar. Piensa en esos días en los que todo parece ir en tu contra, donde las pequeñas frustraciones en el trabajo o en casa se convierten en algo más grande, oscureciendo tu perspectiva. ¿Alguna vez has sentido que las injusticias o las maldades que ves en el mundo exterior reflejan algo que también llevas dentro? Esa sensación de impotencia puede ser devastadora. Mientras nos aferramos a nuestra visión del mundo, muchas veces elegimos ignorar nuestra propia oscuridad. El mal, tal como lo vemos, puede ser simplemente una proyección de nuestros miedos no resueltos. Es en este terreno inhóspito donde se esconden nuestras sombras. A través de ejemplos cotidianos, podemos ver cómo el mal se manifiesta de manera insidiosa en nuestras vidas. Imagina a alguien que, tras una traición en una relación, empieza a desarrollar un rencor que consume su capacidad de amar y confiar en los demás. O piensa en una persona que, tras haber experimentado una crisis financiera, se convierte en un agresor en su círculo cercano, trasladando su sufrimiento a aquellos que ama. Estos ejemplos no son raros y revelan que el mal no es un monstruo externo, sino un fenómeno externo que surge de nuestras heridas y vulnerabilidades. Es un ciclo que se repite, un eco de la tristeza y el dolor en el que todos, en algún momento, nos hemos encontrado atrapados. Al explorar la obra de Kubler-Ross, nos damos cuenta de que un primer paso importante es enfrentar la negación. Esta negación es una barrera que nos impide ver nuestras verdades más profundas. Pregúntate, ¿qué sientes que tienes que ocultar? ¿Qué emociones o experiencias prefieres ignorar porque te asustan? La respuesta a esta pregunta puede ser el primer eco del laberinto que necesitas enfrentar. A menudo, lo que negamos es la primera pista de nuestros verdaderos sentimientos y luchas. La negación puede ser un refugio confortable, pero es un refugio que nos encierra en un ciclo de sufrimiento y nos impide sanar. La invitación de Elizabeth a desafiar nuestras creencias sobre el mal es realmente liberadora. Nos ofrece la oportunidad de mirar hacia adentro, de desenterrar lo que a menudo se deja en el subconsciente y reconocer que al final somos los arquitectos de nuestras realidades. Podemos reexaminar nuestras percepciones y creencias, así que ¿podemos empezar a cuestionar lo que hemos aprendido? ¿Podemos aceptar que, para sanar, primero debemos explorar nuestras sombras? La clave está en mirar nuestras experiencias y emociones, no como enemigos, sino como aliados en nuestro camino hacia la comprensión. Si te sientes intrigado por esta exploración del mal desde una perspectiva más humana y profunda, te invito a tomar este viaje juntos. Si quieres adentrarte en los secretos de la mente humana, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas revelaciones. Acompáñame en este recorrido hacia la luz, donde juntos descubriremos cómo enfrentar nuestro laberinto interior y encontrar la salida de una manera significativa y transformadora. Al final, al enfrentarnos a nuestras sombras, podemos aprender a integrar esas partes de nosotros mismos y quizás descubrir que la verdadera fuerza reside en la aceptación y en la comprensión de nuestra dualidad. Desnudando la negación, ¿qué ocultamos al mundo?
La negación, ese escudo que levantamos para protegernos del dolor, a menudo es una trampa de la que nos cuesta salir. En la lucha contra el mal, o mejor dicho, contra nuestras sombras internas, es fácil caer en la tentación de mirar hacia otro lado. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, en su brillante obra, nos invita a ponernos en el espejo de la verdad, a desnudar nuestra negación y a enfrentar lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. Pero, ¿qué significa realmente enfrentar nuestra oscuridad? ¿Estamos listos para despojarnos de las capas de protección que hemos construido a lo largo de nuestra vida? La negación puede ser una respuesta natural ante situaciones dolorosas. Cuando una tragedia ocurre, como perder a un ser querido o enfrentar una enfermedad, llevar un velo sobre la realidad puede parecer más fácil que aceptar el dolor. Sin embargo, este refugio que pensamos que nos protege, en realidad nos aprisiona. Imagina que llevas un saco lleno de piedras en la espalda. Al principio puede que no sientas el peso, pero a medida que los días pasan, se vuelve más pesado y agotador. Esa es exactamente la experiencia de la negación. Nuestras heridas y emociones dolorosas se acumulan sin que nosotros nos demos cuenta, hasta que se convierten en un fardo insoportable. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hay en ese saco? ¿Y realmente queremos cargarlo por más tiempo? A menudo, lo que negamos son los aspectos más vulnerables de nuestra existencia. El miedo al rechazo, la culpa por decisiones pasadas, el dolor por la pérdida. Tomemos por ejemplo la historia de Ramiro, un hombre que había experimentado el decepcionante fin de su matrimonio debido a una serie de decisiones equivocadas. En lugar de enfrentar su tristeza y aprender de sus errores, eligió sumergirse en el trabajo y las distracciones. Con el tiempo, su aturdimiento inicial se convirtió en ira, dirigiendo su frustración hacia quienes lo rodeaban. Esta ira puede que creas que es una reacción natural, pero en realidad es el dolor disfrazado. Así, Ramiro se volvió insensible a su propia vulnerabilidad, por lo que se convirtió en un crítico constante de los demás. Su vida se convirtió en un ciclo de decepción y resentimiento, sin siquiera darse cuenta de que en última instancia, lo que más necesitaba era trabajar en sí mismo. Es un recordatorio de que la negación puede cerrar la puerta a la redención y la sanación. Al enfrentar nuestra negación, comenzamos a rasgar las capas de la autoexigencia que a menudo hemos construido a partir de las expectativas familiares, sociales o culturales. Nos sentimos presionados a proyectar una imagen de fortaleza, pero este énfasis en mostrar una fachada perfecta no hace más que ocultar nuestras heridas. ¿Cuántas veces has sonreído ante los demás mientras una tormenta emocional rugía dentro de ti? Esta desconexión entre lo que mostramos y lo que realmente sentimos es un terreno fértil para el caos interno. Kubler-Ross nos proporciona un camino hacia la comprensión de que el mal no es, en esencia, lo que hemos llevado a creer. Más bien, es una manifestación de nuestro sufrimiento. La negación no solo perpetúa el mal dentro de nosotros, sino que también perpetúa la idea de que hay un ellos afuera que representa la maldad. Al dejar de lado esta narrativa superficial, podemos comenzar a comprender que el cambio comienza en nuestro interior. Entonces, ¿cómo podemos empezar a desnudarnos de esa negación? Lo primero, y quizás lo más difícil, es permitirnos sentir. Permitir sentir el dolor nos llevará a preguntarnos ¿qué me duele realmente? ¿Qué miedos o heridas rechazo? Desde la experiencia de Ramiro, podemos ver que el camino hacia la curación se encuentra en la vulnerabilidad. Abrir el corazón a nuestras verdaderas emociones nos brindará la fuerza necesaria para encontrar luz en la oscuridad. Si alguna vez has enfrentado la negación de tu propio lado oscuro, quiero que compartas tu experiencia en los comentarios. Nos ayuda a recordar que no estamos solos en este viaje. Juntos podemos explorar esta travesía de autoconocimiento, reconociendo que frente al mal que nos rodea, el cambio verdadero comienza por mirar hacia adentro y aceptar nuestra verdad. Tu voz importa y tu historia puede ser la chispa que inspira a otros en su propio camino hacia la sanación. Así que, hablemos. El poder de la ira.
¿Nuestro mejor aliado o enemigo? Ahora que hemos explorado la negación y su papel en nuestra relación con el mal, llegamos a un tema que a menudo es mal interpretado: la ira. Muchas veces nos enseñan a suprimirla, a esconderla bajo una alfombra de amabilidad y paz. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la ira podría ser uno de nuestros más poderosos aliados en el viaje hacia la sanación? La doctora Elizabeth Kubler-Ross nos invita a repensar nuestra relación con esta emoción intensa y a menudo temida. En vez de relegarla a la categoría de mala, podemos aprender a abrazarla y a comprenderla. La ira puede ser vista como una chispa, al igual que un fuego que, si no se controla, puede consumir todo a su paso. También puede iluminar la oscuridad. Este fuego puede surgir como respuesta a las injusticias que enfrentamos, ya sean externas, como las que vemos en el mundo, o internas, como el dolor y la traición que hemos experimentado. La pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué situación de tu vida has permitido que la ira se convierta en una explosión destructiva en lugar de una señal de que algo necesita cambiar? Imagina que tras haber estado en una relación difícil, sientes esa furia burbujeando dentro de ti, y en vez de expresarla, decides reprimirla. Con el tiempo, esa ira se transforma en resentimiento y amargura. Lo que podría haber sido una discusión sana se convierte en una tormenta emocional que daña no solo a ti, sino a todos los que te rodean. Este es el ciclo en el que muchas personas caen, y es precisamente este patrón de comportamiento lo que la doctora Kubler-Ross nos invita a desafiar. La ira, como emoción, no es inherentemente negativa. Es un indicador de que hay algo que necesita atención. Puede ser el reflejo de un límite cruzado, de la falta de respeto que hemos permitido de los demás, o incluso de las expectativas que nosotros mismos nos hemos impuesto. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente enciende la mecha de tu ira? ¿Es una situación externa o un eco de heridas pasadas que aún no has dejado ir? Al confrontar estas preguntas, comenzamos a desentrañar la raíz de nuestra ira. Tomemos el ejemplo de Clara, una mujer que trabajó duro para construir su carrera, pero cuya voz fue constantemente opacada por sus colegas. Cada vez que se sentía ignorada, el resentimiento crecía. En lugar de expresarlo, se convenció de que debía ser la buena en el trabajo, aguantando en silencio. Pero cuando finalmente dejó salir su ira, no fue dramatizando o gritando, sino hablando con sinceridad sobre su dolor y su frustración. Fue un momento revelador que no solo la liberó, sino que también la empoderó en su entorno laboral. El coraje de Clara para enfrentar su ira y expresarla de manera constructiva es un ejemplo poderoso de cómo esta emoción puede ser una herramienta para el cambio. Reconocerla y canalizarla adecuadamente puede llevar a diálogos sinceros, a la creación de límites sanos y a la construcción de relaciones más auténticas. La ira, cuando se aborda con una perspectiva de autoconocimiento, se convierte en un faro que nos guía hacia lo que verdaderamente deseamos. Ahora bien, es fundamental aclarar que esto no quiere decir que debamos reaccionar con agresión. No se trata de permitir que la ira nos domine o de hacer daño a otros en el proceso. La clave está en la expresión consciente de esa ira y en encontrar formas saludables de canalizarla. Al hacer esto, además, comenzamos a hacernos responsables de nuestras emociones, entendiendo que tenemos el poder de elegir cómo reaccionar. Así que, la próxima vez que sientas que la ira se apodere de ti, pregúntate, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué aspecto de mi vida necesita cambiar? Este enfoque consciente nos permite transformar la ira en una fuerza valiosa para la transformación personal. Te animo a reflexionar sobre tus propias experiencias con la ira. En los comentarios, comparte cómo has aprendido a manejar esta emoción. Tu relato puede ser inspirador para alguien que todavía no ha encontrado el coraje para abrazar su ira. Juntos podemos descubrir que nuestras emociones, aunque intensas, son parte esencial de nuestra humanidad y de nuestro viaje hacia la auténtica sanación. Así que, ¿estás listo para ver la ira bajo una nueva luz? La transformación comienza con la aceptación y una voluntad de explorar esas emociones
que, aunque incómodas, nos llevan a un lugar más pleno y auténtico en nuestras vidas. Negociando con el dolor, la búsqueda de soluciones. Ahora que hemos abordado la negación y la ira, entraremos en otra etapa crucial del proceso emocional, la negociación. Esta etapa, como bien señala la doctora Elizabeth Kubler-Ross, es donde comenzamos a buscar soluciones, tanto internas como externas, para aliviar nuestro sufrimiento. Pero, ¿qué significa realmente negociar con nuestro dolor? ¿Es un intento de cambiar la realidad o más bien una búsqueda de aceptación y entendimiento? La negociación puede ser vista como un intento de controlar lo incontrolable. A menudo nos encontramos haciendo tratos con nosotros mismos o con el universo, pensando que si hacemos X o Y, de alguna manera se nos compensará por nuestro sufrimiento. Este fenómeno es muy común en situaciones de pérdida, donde la mente humana, en su desesperación por encontrar sentido a lo que está sucediendo, busca alternativas que permitan evitar el dolor. Imagina que has perdido a alguien muy querido y en tu desesperación comienzas a pensar que si solo hubieras estado más presente o si hubieras tomado decisiones diferentes, tal vez esa persona todavía estaría contigo. Te sumerges en un ciclo de ¿qué pasaría si? Y ojalá, creyendo que, de alguna manera, puedes cambiar el pasado. Pero aquí es donde debemos detenernos. La negociación puede ser una espada de doble filo, ya que si bien puede ayudarnos a procesar nuestros sentimientos, también puede llevarnos a un ciclo interminable de culpa y arrepentimiento. La experiencia de Luis, un amigo que perdió a su madre, ilustra bien esta etapa. Después de su fallecimiento, Luis se dedicó a buscar respuestas. Se encontraba constantemente preguntándose si podría haber hecho algo para prevenir su muerte, deseando tener la oportunidad de una última conversación. Esta lucha interna era abrumadora. En lugar de apaciguarse, la incomprensión se intensificaba cada vez que alguien más mencionaba el nombre de su madre. Con el tiempo, se dio cuenta de que la verdadera negociación no estaba en tratar de cambiar su pasado. En cambio, se trataba de encontrar maneras de honrar su memoria y conectar con ella, recordando momentos felices y celebrando su vida. Aquí, la clave está en entender que, aunque no podemos cambiar lo que ya ha sucedido, sí podemos construir un futuro donde podamos integrar ese dolor, aprender de él y dejar que nos guíe hacia nuevas experiencias. La negociación adecuada se convierte en un diálogo interno entre nuestra realidad actual y las lecciones que podemos extraer de nuestras experiencias dolorosas. Pregúntate, ¿cómo estás negociando con tus propios desafíos? ¿Estás buscando culpables o te estás enfocado en aprender y crecer a partir de ellos? Este último enfoque es un acto de amor hacia ti mismo y hacia todos aquellos que han estado involucrados en tu viaje emocional. Al aprender a negociar nuestro dolor, no solo nos permitimos sanar, sino que también comenzamos a construir nuevas narrativas que, aunque pueden incluir el sufrimiento, están llenas de esperanza y de posibilidades. La negociación no se trata solo de encontrar la manera de salir del dolor, sino de convertirlo en una llama que alimenta nuestro crecimiento. Por ejemplo, muchas personas que han pasado por experiencias difíciles se encuentran buscando formas de ayudar a otros que atraviesan situaciones similares. Esta transformación del dolor en propósito es una de las formas más poderosas de negociación que podemos llevar a cabo en nuestras vidas. Si nunca has visto tu experiencia de dolor como una oportunidad para aprender, ahora es el momento de reflexionar sobre ello. ¿Qué te ha enseñado el sufrimiento? ¿Y cómo puedes usar esa enseñanza para ayudar a otros? Al compartir tus historias y reflexiones en los comentarios, no solo te sanas a ti mismo, sino que ofreces consuelo y sabiduría a quienes quizás estén enfrentando sus propios desafíos, mostrándoles que la transformación y el crecimiento son posibles incluso en los momentos más oscuros. En resumen, la negociación con el dolor es un camino hacia la creación de un nuevo orden emocional. A través de este proceso, aprendemos que aceptar lo que no podemos cambiar puede liberarnos de las cadenas del arrepentimiento y el rencor. Así que, ¿estás listo para transformar tu dolor en crecimiento y conexión?
Aprovechemos esta oportunidad para abrir un diálogo y seguir explorando juntos, ya que cada paso que damos en este camino puede acercarnos más a la aceptación y la paz interna que todos anhelamos. Sumergiéndose en la depresión. El oscuro abrigo de la incertidumbre. Al avanzar por el camino del duelo y el autoconocimiento, nos encontramos con uno de los momentos más complicados y desafiantes, la depresión. Es una etapa que a menudo no sabemos cómo afrontar y, como lo señala la doctora Elizabeth Kubler-Ross, puede ser el lugar más sombrío que tengamos que atravesar en nuestro viaje emocional. Pero, ¿qué es realmente la depresión? ¿Es simplemente un hueco emocional del que no podemos salir? ¿O hay un significado más profundo detrás de esa sensación de pesadez, de desesperanza? La depresión puede parecer un manto oscuro que nos cubre y nos arrebata la energía, las ganas de luchar y de seguir adelante. Sin embargo, es importante entender que esta fase no es solo un destino, sino una parte del proceso. La depresión a menudo llega después de haber enfrentado la negación, la ira y la negociación. En otras palabras, es la respuesta emocional que surge cuando nos damos cuenta de la profundidad del dolor que tenemos que aceptar. Permíteme preguntarte, ¿has sentido alguna vez esa pesada carga que parece anclarte al suelo, impidiéndote avanzar? Es fácil caer en la trampa de pensar que tenemos que ignorar o reprimir nuestro dolor para ser fuertes, pero la verdadera fortaleza radica en permitirnos sentir. La depresión puede ser desconcertante, y lo que a menudo hacemos es tratar de buscar soluciones rápidas, pero este enfoque puede llevarnos por un camino lleno de frustración. Cuando Luis, de quien hablamos antes, se vio confrontado con su tristeza tras la pérdida de su madre, intentó sobrellevarla con distracciones superficiales, ocupándose demasiado en el trabajo, socializando excesivamente, evitando momentos de soledad. Sin embargo, en esos momentos, la depresión se convirtió en un compañero silente y paralizante. Ahora bien, aquí es donde necesitamos reconsiderar nuestra perspectiva sobre la depresión. En lugar de demonizarla, podemos aprender a verla como una especie de refugio oscuro donde habitan nuestras emociones más profundas. La depresión puede ofrecer un espacio para la introspección, una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y cuestionar nuestras creencias y prioridades. Pero esto no significa que debamos quedarnos atrapados en ese refugio. La clave está en encontrar la salida, en reconocer que la depresión también puede ser el comienzo de una nueva comprensión de nosotros mismos. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente me está diciendo esta depresión? A menudo, debajo de la superficie de la tristeza, descubrimos anhelos no cumplidos, expectativas no alcanzadas o deseos reprimidos. La depresión nos obliga a enfrentar nuestras verdades más íntimas, aquellas que hemos evitado. Por ejemplo, tal vez tu trabajo actual no te satisface y llevas años sintiendo que deberías estar persiguiendo un sueño diferente. Al reconocer esta insatisfacción, te brindas la oportunidad de responder, ¿cómo puedo cambiar eso? Hay un relato poderoso sobre Ana, una mujer que durante años vivió atrapada en una rutina que la hacía sentir inadecuada y vacía. La depresión la llevó a un punto donde no podía ignorar más su descontento. A pesar del miedo, finalmente decidió explorar esas emociones y se permitió sentir la tristeza, lo que la llevó a hacer una pausa en su vida y a reflexionar sobre sus verdaderas pasiones. A través de esta exploración, no solo encontró un camino hacia la creación artística, sino que también comenzó a compartir su historia con otros, transformando su dolor en inspiración. La depresión, entonces, puede ser un medio para redescubrir nuestro verdadero yo, una invitación a vivir desde la autenticidad. La esencia de esta etapa es recordar que no estamos solos. Muchos atraviesan tormentas similares y al abrir canales de comunicación podemos compartir y aprender en conjunto. Las comunidades de apoyo, los grupos de terapia o simplemente hablar de corazón a corazón con alguien que nos escuche pueden ofrecer un rayo de luz en medio de la oscuridad. Dicho esto,
te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias con la depresión. ¿Qué te ha enseñado sobre ti mismo? ¿Has encontrado formas creativas de lidiar con ella? Al compartir tus pensamientos en los comentarios, podemos trabajar juntos para iluminar ese rincón oscuro que, aunque puede parecer abrumador, también puede ser el inicio de una nueva jornada. No olvides que, aunque la depresión puede parecer un estado oscuro y desolado, en su núcleo hay lecciones valiosas que esperan ser descubiertas. Estamos aquí para aprender, crecer y cambiar. ¿Estás dispuesto a permitirte sentir y explorar esta etapa con la mente abierta? La aceptación y la comprensión son pasos esenciales hacia la sanación, y juntos podemos encontrar el camino hacia la luz. La aceptación, el abrazo de la paz interior. Finalmente, llegamos a la etapa de la aceptación, uno de los momentos más liberadores en el viaje del duelo y del autoconocimiento. Esta no es una fase que significa que todo está bien o que el dolor haya desaparecido. Más bien, la aceptación se trata de reconocer y abrazar la realidad tal como es, con todas sus imperfecciones y complejidades. ¿Alguna vez has sentido ese momento de claridad en el que, a pesar del caos, te das cuenta de que ya no tienes que luchar contra la corriente? La aceptación, como lo explica la doctora Elizabeth Kubler-Ross, no es un punto final, sino un proceso continuo. A menudo creemos que debemos llegar a un estado en el que todo lo que hemos perdido ya no nos duele. Sin embargo, esta es una comprensión errónea. Aceptar significa dar la bienvenida a nuestras emociones, a nuestras experiencias. Implica dejar de lado la lucha y permitir que la vida fluya a través de nosotros, incluso en medio de la tristeza y el desasosiego. Pero, ¿cómo se traduce eso en la vida cotidiana? Imagina que has atravesado un evento doloroso, como la pérdida de un empleo. La etapa de la negación podría haberte hecho pensar, esto no puede estar sucediendo. Seguido de la ira, es injusto. Luego la negociación, si tan solo hubiera sido más prudente. Después de experimentar la tristeza profunda que puede acompañar a la depresión, llegas finalmente a la aceptación. Esto no significa que estés contento con la situación, pero sí que comprendes que es una parte del viaje de tu vida. Juan, un personaje que muchos de nosotros podemos reconocer, pasó por un proceso similar al perder su empleo. Al principio, se sintió devastado, atrapado en un ciclo de autocrítica y desesperación. Con el tiempo, y tras una profunda reflexión y autoexploración, Juan comenzó a entender que la pérdida era una oportunidad disfrazada. En lugar de concentrarse en lo que había perdido, empezó a imaginar lo que podría construir en el futuro. Esta aceptación le permitió abrir la puerta a nuevas oportunidades que nunca había considerado. La aceptación también requiere de una cierta dosis de compasión hacia uno mismo. Pregúntate, ¿te permites sentir ese dolor sin juzgarte? Es fácil caer en la trampa de decirnos que deberíamos estar mejor, pero la verdad es que cada uno maneja su dolor a su propio ritmo. Permítete ser humano, reconocer tus heridas y tender un puente hacia la aceptación, incluso cuando el camino es difícil. En esta fase, aprenderás a integrar tu experiencia en tu ser, a convertir esas lecciones difíciles en enseñanzas que te guiarán hacia adelante. La aceptación no quiere decir que olvides lo que sucedió. En cambio, se trata de transformar el dolor en fuerza. Puede ser un viaje largo y a menudo sinuoso, pero cada paso en esa dirección es esencial para nuestro crecimiento personal. A veces, la aceptación puede parecerse a soltar un lastre que te ha mantenido anclado al fondo del océano. Una vez que lo haces, puedes empezar a flotar y, eventualmente, a nadar hacia la superficie. Y en esta superficie puedes observar la vida que te rodea, llena de color y posibilidades, en vez de sucumbir a la oscuridad anterior. Te invito a considerar tu propia historia. ¿Hay alguna experiencia en la que hayas encontrado la aceptación después de una lucha difícil? ¿Cómo ha cambiado tu percepción de ti mismo y de las circunstancias? Comparte tus reflexiones en los comentarios. No solo puede ayudarte a ti, sino que también
puede servir como inspiración para otros que están en su propio viaje hacia la aceptación. Recuerda que aunque la aceptación puede ser un proceso complicado, es también un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es el compromiso de vivir con autenticidad, de reconocer que somos un mosaico de experiencias, algunas hermosas y otras dolorosas. Y en el cruce de esos caminos encontramos la riqueza de ser verdaderamente humanos. Así que en el viaje de la vida, ¿estás listo para aceptar tu propia historia, con todas sus curvas y desvíos? Juntos podemos encontrar la fuerza en nuestra vulnerabilidad, la paz en el caos y la luz en la oscuridad. La aceptación es el último paso hacia la restauración, pero es solo el comienzo de vivir una vida plena y auténtica en el momento presente. El viaje hacia la autenticidad, abrazando tu historia. Ahora que hemos explorado las fases del duelo y la sanación, es hora de reflexionar sobre cómo podemos integrar todas estas experiencias en una vida auténtica, llena de significado y propósito. Esa búsqueda de autenticidad es un viaje que se va construyendo, no un destino final. La doctora Elizabeth Kubler-Ross nos recuerda que aunque hay un proceso natural para navegar el duelo, la clave está en cómo cada uno de nosotros decide integrar y vivir todas esas etapas en nuestra vida cotidiana. Pero, honestamente, ¿qué significa vivir de manera auténtica, especialmente después de haber enfrentado tanto dolor? La autenticidad comienza con el reconocimiento de quiénes somos realmente, más allá de las etiquetas, los roles o las expectativas de los demás. Al aceptar nuestro dolor y nuestras cicatrices, nos liberamos de la carga de tener que ser perfectos o tener respuestas para todo. Adentrarse en nuestra verdad significa sintonizar con nuestras emociones, incluso las que pueden ser difíciles de enfrentar. Y sí, esto incluye la tristeza, la ira y el arrepentimiento, pero también comprende la alegría, la esperanza y la valentía que surgen al definir nuestro camino. Se trata de escuchar esa voz interna que, a menudo, puede verse opacada por el ruido exterior. Pregúntate, ¿cuáles son tus necesidades y deseos genuinos? ¿Qué es lo que realmente te entusiasma en la vida? Por ejemplo, Laura, una mujer que después de enfrentar la pérdida de su mejor amiga, encontró su voz auténtica, decidió comenzar a escribir un blog sobre su experiencia. A través de las palabras, procesó su dolor y, al mismo tiempo, ayudó a otros a no sentir que estaban solos en sus luchas. En este sentido, su historia se convirtió en un faro de esperanza. Cuando comenzamos a vivir desde nuestro auténtico ser, hacemos un llamado a otros a hacer lo mismo. A tu alrededor, puedes observar a personas que también buscan autenticidad, aunque a menudo lo oculten tras sonrisas o comportamientos de adaptación. La autenticidad puede inspirar a otros a mostrarse tal como son y a liberar sus propias experiencias y sentimientos. Este es un círculo poderoso de vulnerabilidad y conexión. Cuando uno se atreve a ser real, otros también se sienten seguros para hacerlo. Pero, ¿qué sucede cuando el miedo y la inseguridad llegan a interrumpir este viaje hacia la autenticidad? Es completamente normal. La sociedad a menudo nos enseña a temer lo diferente, lo que no encaja en las normas establecidas. Así que, aquí es donde necesitamos un cambio de perspectiva. En lugar de ver el miedo como un obstáculo, podemos considerarlo una señal de que estamos en el camino adecuado. Cuando sientes miedo de ser auténtico, pregúntate, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? Muchas veces, al descomponer esos temores, descubrimos que las consecuencias no son tan aterradoras como parecen. Además, la autenticidad no significa compartir todo con todos, sino encontrar un equilibrio entre abrirnos y proteger nuestras partes más delicadas. Establecer límites saludables es fundamental en este proceso. No siempre es necesario dar explicaciones de nuestra historia o nuestros sentimientos. Lo importante es que al hacerlo nos sintamos cómodos y en control. A medida que avanzamos en este camino hacia la autenticidad, es útil recordar que cada pequeño paso cuenta. La autenticidad se construye con el tiempo y se cultiva a través de decisiones deliberadas y significativas. Te animo
a que hagas un inventario de tus días. ¿Qué actividades, relaciones o entornos te hacen sentir más tú mismo? Y por otro lado, ¿qué aspectos de tu vida te desgastan o te hacen sentir como una versión desautorizada de ti mismo? La práctica de expresar gratitud por lo que hemos vivido, incluidas las lecciones que llegan junto al dolor, se convierte en una herramienta poderosa para seguir avanzando. Compartir tus reflexiones sobre el viaje hacia la autenticidad en los comentarios puede permitirte no solo reflexionar sobre tu propio proceso, sino también conectar con aquellos que están lidiando con sus propias luchas. En conclusión, recuerda que tu viaje hacia la autenticidad es un regalo que no solo te beneficia a ti, sino que también tiene el potencial de impactar el mundo que te rodea. Cada experiencia, ya sea de pérdida, dolor o alegría, contribuye a la rica tapeza de tu vida. Así que, ¿estás listo para caminar con valentía hacia tu autenticidad, con todas las historias que te han llevado hasta aquí? Juntos, podemos abrazar nuestras verdades y celebrar la belleza de ser humanos. En este viaje, cada paso es invaluable, cada historia es única y cada voz tiene su lugar. Adelante, el futuro es tuyo para descubrirlo.